¿Qué tal, gente? Esta vez vengo a darles ciertos tips sobre qué podrían dibujar, cómo inspirarse, aunque más que nada compartir con ustedes lo que yo hago. En este caso estoy practicando paisajes. Me centré más que nada en troncos por ahora porque llegué a hacer un dibujo y no tenía ni idea de cómo hacer bien el fondo. Y bueno, qué mejor manera que estudiar, entre comillas, estudiar para inspirarnos y tener una idea de qué es lo que debemos de hacer, porque sí, muchas veces podemos sacarlo de nuestra mente, sí, no digo que no, pero llegamos a un punto, o al menos en mi caso he llegado a puntos en los que de plano ya no sé qué hacer, no me lo invento todo de memoria y no está mal, para nada, no está mal. Yo creo que es un poco mejor el hacer algo de memoria, desde cero, sin referencias, porque como que te pones un reto, ¿no? De ver qué tanto logras hacer sin necesitar de algo más. Y si te sale, cuando te das cuenta de que te sale, eso llega a motivarte, ¿no? Y cuando no te sale, pues uno se desanima, o al menos en mi caso me llega a pasar así. Y bueno, tampoco digo que usar referencias esté mal, de hecho es lo que estoy haciendo últimamente. Este dibujo de un árbol es con referencias, los otros troncos también. Y de hecho yo siempre he evitado usar referencias por lo mismo que les acabo de decir. Pero, como les dije, uno llega a un punto en el que ya no tiene ni idea, ¿no? Yo llevo años que no hago fondos, y más que nada porque no me gusta seguir tutoriales ni me gusta tener que copiar cosas. Pero cuando uno lo hace, uno se da cuenta de que es necesario. Se aprende muchísimo. Y aquí llegamos a otro punto, que es el de usar referencias. Y no está para nada mal, para nada mal, pero no me voy a meter mucho en ese tema porque ustedes, yo sé que ya lo han de saber. Y si no, se los puedo hablar luego. Pero las referencias motivan muchísimo. Si te salga o no, para empezar eso, no tiene que salirte perfecto lo que vayas a dibujar. No tiene por qué salirte a la perfección. Ni siquiera tiene que gustarte en sí. Puedes hacer un árbol todo feo, y en este caso que estoy haciendo árboles, y no tiene por qué gustarte al 100%. Ni el árbol mismo es perfecto. Si el árbol estuviera vivo, seguramente también se quejaría de algún rasgo que tiene. Y es que ese es el chiste de la práctica. No es estar creando una obra de arte. No es estar copiando exactamente la realidad. Es practicar. Pero sí, como les digo, no tienen por qué hacer las cosas tal cual. Incluso pueden modificarlas a su manera. No tiene por qué todo salirles perfectamente exacto, porque no es el chiste. El chiste, aprender lo que uno no ve a simple vista o a la primera. Al estar... Uno cuando dibuja un árbol podría empezar pintándolo de simple marrón, café, sin pensar en que hay otras tonalidades. Pero uno no nota eso hasta que uno va intentando igualar los colores de la imagen. Entonces uno empieza a aprender a combinar tonalidades, hasta que al final te vas a acostumbrar tanto que ya no vas a necesitar más referencias, porque ya habrás tenido la experiencia. Y bueno, incluso los artistas profesionales pueden llegar a necesitar referencias también. Y bueno, es eso, usar referencias no es malo, es algo que yo apenas aprendí después de quién sabe cuántos años, pero sí, no hay por qué tenerle miedo a las referencias. Otra cosa a la hora de hacer fondos, en mi caso, es que no tengo paciencia. Entonces yo no me voy a poner a hacer hoja por hoja si ya tengo mi personaje dibujado y ya quiero acabar el dibujo. Entonces no me doy el tiempo de hacer detalles como tal. Pero uno tiene que dárselo. Es lo que vi, por ejemplo, haciendo estos árboles. Empecé a hacer las hojas y me dio demasiada flojera, y ni siquiera es un árbol grande, y solo era uno, no era todo un bosque. Entonces, pues sí, estuve sufriendo demasiado. Incluso lo dejé, me dije, no, pues lo termino mañana, ¿no? Y una parte de mí sabía que no lo iba a terminar mañana. Pero finalmente me dije, no, tengo que seguir porque es una práctica, ni siquiera es
No es algo en lo que deba de matarme. ¿A qué me refiero? Que no debía de esforzarme como tal, porque yo lo estaba viendo y decía, no, pues no me gusta, y si no me gusta cómo va, pues no lo voy a terminar. Pero ese no es el chiste es que uno lo termine y tal vez el resultado va a salir mucho mejor de lo que uno esperaba. Incluso puede llegar ya a finalmente gustarnos. Pero es que no lo sabremos hasta que lo hagamos, hasta que lo intentemos, como decimos luego. Entonces hay que tal vez esforzarnos un poquito más de lo normal para obtener tal vez la paciencia, no sabría qué palabra ponerle, para terminar lo que empezamos y esforzarnos un poquito porque nos guste. Porque voy a seguir tomando el ejemplo de mi árbol. No me gustaba ninguno de los troncos en realidad. Pero, como les dije, es una práctica. No tiene por qué gustarme, no tiene por qué encantarme más que nada. Es una práctica y es algo que me tomó un poco de tiempo y es algo en lo que llegué a aprender, aunque sea algo, un poquito. Y pues ya con ese poquito ya me siento satisfecha porque pues es algo que no hubiera hecho antes, ni hubiera aprendido de la nada. Entonces yo creo que es importante que se den la oportunidad de ver cómo terminará viéndose su trabajo. Y bueno, si no lo quieren terminar, pues tampoco es obligación, es práctica por algo. Y con lo que hayan hecho, con lo poquito que hayan hecho, verán que habrán aprendido algo. Incluso si solo hacen una raya vertical, ¿qué harían practicando rayas verticales? ¿Qué será? 1 minuto cada día. Al final van a terminar haciéndolas bien. Cuando yo era pequeña, bueno, no tan pequeña, ¿qué será? 10 años, no sé, solía hacer historietas a mano en lápiz, papel. Y mis historietas, pues yo no tenía un estilo bonito. Mis dibujos eran de... literalmente eran así. Ni siquiera se hacía bien los círculos. Bueno, sí, estaban feos. Pero, ¿qué pueden incluso llegar a ver aquí? Yo sí hacía mis historietas, pues hacía un montón de dibujos como este. Un montón. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo hacía muchos círculos, porque pues en mis historietas más que nada eran personajes, yo no hacía fondos. Hacía puro personaje y puras acciones. Entonces, al final, yo terminaba haciendo una infinidad de círculos. Que llegó un punto en el que yo, sin saberlo, ya hacía mejores círculos. E incluso en una clase me pedían a mí que hiciera los círculos para sus tareas, porque pues, según me salían mejor, Y pues yo feliz, ¿no? Por poder presumir mis círculos perfectos. Que estaban bien feos de hecho y ahora ya no sé hacerlos otra vez. A eso me refiero, que uno no se va dando cuenta, pero incluso con figuras tan sencillas, poco a poco uno aprende a mejorarlas. Ok, ¿qué vieron al principio aquí con este tronco? Yo estaba haciendo puras manchas y aún son manchas, pero poco a poco hay que darle forma. Salgan de su zona de confort. Si no quieren, háganlo. A veces es necesario. Si no, pues nadie los obliga, no tienen por qué. Y habrá otras formas en las que pueden llegar a aprender. No tiene por qué ser como todo el mundo dice. No tienen... Si a ustedes no les gusta practicar y les choca que les digan que tienen que practicar, no tienen por qué hacerlo. Ustedes al dibujar, aunque no estén practicando, con que dibujen lo de siempre, lo mismo que ustedes dibujan siempre, ya con eso van a llegar a aprender un poco. Entonces, no tienen por qué sentir que es una obligación, no es así. A mí no me gusta practicar y no tengo por qué hacerlo si no quiero. ¿Es útil? Sí, es útil, no digo que no. Es muy bueno, todos lo recomiendan, etcétera, etcétera, sí. Pero si no me gusta practicar, ¿qué voy a hacer? No quiero practicar y ya. Si algún día me llegan a dar ganas, voy a practicar y ya con eso tendré y seré feliz. Y me gustará o tal vez no me guste y vea, no, pues por eso, como no practico, pues no me gusta, entonces no me sale. Tendré una nueva experiencia adquirida y ya con eso es suficiente. No tienen por qué obligarse a hacer cosas que no quieren. Jamás. Les tiene que nacer. Y pues eso, muchísimas gracias y espero les haya servido. Pues gracias por ver, oír, hasta donde llegaron, si es que no lo terminaron, no importa. Y pues eso, muchísimas gracias y espero les haya servido.